Ok, muy bien. Y primeramente, como siempre, le damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el imperio, toda la alabanza a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Su nombre es Yahweh, en el nombre de su amado Hijo Yahushai, en el nombre de Rakakodash. Y también le damos doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino que nos han enseñado el 100% de esta verdad en sinceridad. Y también le decimos Shalom Gobará, que es paz y bendición a los hermanos y pocas hermanas que buscan y siguen al Señor en verdad y en sinceridad. Shalom, Shalom Shabbat, que hoy comenzó el Shabbat a la caída del sol hasta mañana, un día de reposo. Y aquí con otra lección aquí para darle una respuesta a este mensaje o a este comentario en una lección que hice que se titulaba ¿Cuál es el nombre de salvación? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el nombre de salvación? Dime si lo sabes. Y es el espíritu porque hay dos comentarios. Y, y un comentario dice, bendito Yahushai, Khan, alguien que cree, que creyó en el nombre o que cree o que ha estado siguiendo, básicamente. Alguien que está, no sé si está empezando o ha estado viendo las lecciones. Jaime Duarmo Martínez. Pero hay otro mensaje de Filemón Maldonado que dice, ¿de dónde sacas el nombre Yahweh? Si me contestas que del hebreo antiguo o del paleohebreo, necesitas explicarlo ampliamente y con detalles. De otro modo es difícil creerte. Y pues la respuesta es fácil, no me tienes que creer a mí. Tiene el espíritu te lo va a revelar, pero de todas maneras vamos a ir a unos videos donde se explica el nombre, ya que yo aquí lo mencioné. Hay muchas lecciones de los hermanos, los apóstoles nos han enseñado el nombre. El nombre del Padre es en paleohebreo y el nombre de su Hijo es en paleohebreo. El paleohebreo es una lengua que existe y era la lengua de todas las naciones antes de la Torre de Babel. Ese era el idioma que hablaba. Acá, y vamos a ver unos videos y luego vamos a agarrar escrituras. A ver. O antes de ir ahí, vamos primero a ver. Ok. Dice, la piedra al decálogo de lunas, también conocida como la roca de los mandamientos o piedra misteriosa, es una roca ubicada en la ladera de Hayden Mountain, cerca de los Lunas, Nuevo México, que presenta una inscripción tallada en hebreo, en el paleohebreo, que se cree representa los 10 mandamientos. Se trata de una roca de basalto volcánico de 80 toneladas con una inscripción que se considera una versión abreviada de los 10 mandamientos. Y dice abreviada, pero es porque el paleohebreo es directo. Es una lengua directa, es una lengua corta. Pocas palabras para decir mucho. Pero hay una... Ok, vamos a ver. Dice los 10 mandamientos en paleohebreo. Los Lunas, Nuevo México.
Y los 10 mandamientos están escritos en paleohebreo, en esta roca, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la gente se pregunta quién lo escribió, pero nosotros sabemos, porque aprendimos de nuestros apóstoles, obispos y maestros de la gran piedra de molino, cómo es que está esa inscripción ahí, y eso es bien espiritual y es bien importante, porque nos da el entendimiento de que los israelitas somos los llamados afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles. Esto es como una prueba arqueológica, porque la gente que habitaba en esta región eran los gaditas, los llamados indios de Norteamérica. Y no sabemos cuántos gaditas fueron, o si fue uno, o si fueron dos, pero esto básicamente fue escrito por los indios de Norteamérica, que ellos son una tribu de Israel y son la tribu de Gad. Gad en paleohebreo significa tropa. Y de las tribus de Israel, los únicos que pelearon contra Esaú en tropa eran los indios de Norteamérica. Los indígenas, o los llamados indígenas, el resto de las tribus, ellos no hacían formaciones como una tropa. Ellos salían de todas partes, ponían trampas, eran peleas en la selva, en las montañas, con los españoles. Pero los únicos que se alineaban como una tropa eran los indios de Norteamérica, y eso es porque ellos son la tribu de Gad, y Gad significa tropa. Eso es algo bien espiritual, si lo pueden agarrar. Entonces, básicamente, esta piedra fue inscrita por gaditas, que no querían olvidarse de los 10 mandamientos. Y si investigan, van a encontrar que van a decir que fue un judío que vino hace como un siglo, o sabe cuántos décadas de años atrás, y que posiblemente él lo escribió, que eso es pura paja, man. Eso es el engaño de Satanás, Esaú, el autoproclamado hombre blanco. Él no te va a decir, oh sí, lo escribieron los israelitas, los indios de Norteamérica son la tribu de Gad, aunque los elitas o los líderes lo saben, no te lo van a decir, man. Pero el Espíritu te lo va a decir, si el Espíritu Santo está trabajando contigo. Si no está trabajando, pues no lo vas a agarrar. Pero la élite mandó a un erudito a traducir el decálogo en paleohebreo en Lunas, Nuevo México, man. Y este es un edomita, o se mira como un edomita, no sabemos. Tal vez es un israelita. Etik. Sa, Vav, Hu, Hutz Etik. Hutz Etik right here. Como pueden ver, está en inglés, pero tengo una parte aquí que está traducida y vamos a verlo en español. Vav, Hu, Hutz Etik. No, este no es el aquí. All of his gone. The Ta is there. Delivery from Egypt and the house of bondages, and for slaves or whatever, servants, the house of servants. And I started right into not making yourself a idol. You know, I started right into that, and then he realizes somewhere along the line, at what point, like he looks like he continued to write. Básicamente él está entendiendo y está explicando lo que pudo haber pasado, porque hay una parte rayada, y lo que está diciendo es que el que lo escribió estaba olvidando
estaba olvidando la escritura o se había pasado de escribir algo, así que hizo como una corrección. Khan está dando entendimiento de por qué está la escritura así. To take up, not to uphold. Et down here, that's missing. The aleph is gone. The ta is there. Et Shem, Yahweh, the name of. Ok. Este erudito, un sabio y probablemente es un israelita, pero fue enviado por edomitas, la élite lo envió, porque los apóstoles han estado enseñándonos de la gran piedra de lunas o de la piedra de lunas Nuevo México, que tiene la inscripción, porque es una prueba bien poderosa de que los israelitas vinimos acá a este lado del continente llamado americano. Aleph is gone. The ta is there. Et Shem, Yahweh, the name Yahweh, of the Lord. el nombre Don't del take Señor. up the name of the Lord. Yeshua. Yeshua, for now. Khan. Entonces, al que lo puede recibir, el que lo puede recibir. Y ahora, Selakia, vamos a agarrar unas escrituras. Y básicamente tengo esta escritura que de aquí salió el título de esa lección. Dice Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes. Hasta la escritura te pregunta, el Padre te pregunta, ¿y cuál es el nombre del Señor y de su Hijo? Esa pregunta está en la Biblia. Y hay y diferentes sectas, religiones, doctrinas lo llaman de diferentes maneras, pero el Señor solo tiene un nombre. Y la escritura te dice, ¿lo sabes? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Sí lo sabes. Y la mayoría de nuestra gente no lo saben y no lo van a, cuando lo escuchen, no lo van a tomar, ¿no? Porque los únicos que van a tomar el nombre es la elección. Los elegidos, la predestinación. Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Y lo importante de esta noticia es el nombre, porque el nombre es nuestro poder, en el Evangelio. Esta buena noticia comienza con el nombre de nuestro Señor. Dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Este evangelio se va a escuchar por todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Y hace como 1500 años andaba predicándose el evangelio del Vaticano, 1500 Selakia, como alrededor de 500 años, en el tiempo de la conquista, cuando vinieron los españoles y obligaban a los indígenas, a los israelitas, a convertirse a ser católicos, y al que no lo mataban, lo quemaban. Y se andaba predicando el evangelio del Vaticano. Y luego vinieron los llamados protestantes, y de ahí salieron un montón de iglesias y filosofías, y también se ha predicado por siglos ese cristianismo, diferentes ideas de cristianismo por todo el mundo, y no ha venido el fin, y no vino el fin. Pero ahorita que salió la verdad en 1969, hace 50 años, con Abba Vivens, los profetas, los ancianos y con los apóstoles de la gran piedra de molino,
Ya estamos en los días del fin. El microchip, la marca de la bestia, ya está en la tierra. Hay gente que ya lo está tomando. La tercera guerra mundial está prendida básicamente. No ha entrado en el apogeo ni ha escalado, pero ya está a la puerta. Hay terremotos, hay gente endemoniada, cada vez se mira más gente endemoniada, más catástrofes. Estamos en los días del fin, man. Porque ya estamos en los días del fin y esta verdad ya salió. Entonces, cuando la verdad iba a salir, era cuando iba a comenzar los tiempos del fin. Y esa verdad es el evangelio que nos ha dado el Señor a través de la gran piedra de molino. Y la gran piedra de molino nos ha enseñado el nombre, o el Señor a través de la gran piedra de molino nos ha enseñado el nombre del Padre, de su Hijo, cómo son los ángeles, quién es Esaú Edom, quién es la nación de Israel, dónde están los israelitas hoy en día, las tribus. Y ya estamos en los días del fin, porque el nombre iba a ser regresado a nosotros, los israelitas, en los días del fin. Y vamos a las escrituras. Primera de Corintios 3 y 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y como pueden mirar el título de la lección, no estamos para convencer a nadie, porque no podemos convencerte a ti. Yo no puedo convencerte a ti ni convencer a nadie en lo absoluto, man. Yo no tengo ese poder para convencer a alguien de que esto es la verdad. Eso es el Espíritu. Por eso estaba diciendo que... ¿Dónde está? Que era el Espíritu, que había dos comentarios. Uno bendice el nombre del Señor en la misma lección y otro sigue cuestionando porque no cree que es el nombre. Pero si es el Espíritu, está en ti, te va a dar el entendimiento con esta lección, con eso que acabas de ver, y no necesitas más, man. No necesitamos más. Porque cuando la mayoría de los hermanos escuchamos el nombre por primera vez, fuimos activados, tal vez algunos más rápido, otros un poco más lento, pero el nombre se quedó. El nombre se quedó, man. Porque esto es del Espíritu, esto no es de hombres. Como dice aquí otra vez, Primera de Corintios 3 y 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. El que enseña la verdad y el que la sigue, básicamente escuchas la verdad con alguien, con un hermano, y luego escuchas a otro hermano y ahí sigue alimentando el conocimiento de esta verdad. Pero nosotros solo somos enviados, ¿no? Solo vamos a dar el mensaje y el Espíritu es el que te va a dar el entendimiento. El Señor, Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ya ves? El Espíritu es el que va a agarrar el entendimiento de esta verdad, man. Si no tienes el Espíritu, nadie te va a poder convencer nunca. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo,
porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Porque si nosotros tuviéramos ese poder de convencer a alguien, de estar ahí todos los jueves en tu casa, o cáele a la célula, vamos a hacer una célula, cáele, va a haber taquitos y va a haber tamalitos, tú llégale y aquí te vamos a meter la verdad a huevo, te vamos a convencer. Si fuera de hombres, pues pudiéramos convencer a gente, man, si esto fuera de hombres, pero el evangelio no es de hombres, el evangelio es del Espíritu. Así que nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie, man. Isaías 30:21. Tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Man, si el Espíritu te activa, vas a saber que ese es el nombre. Y si no fuiste activado, nunca lo vas a tomar. Y siempre doy un testimonio, o a veces doy un testimonio cuando entro en este tipo de lecciones. Cuando yo entré a esta verdad, yo era cristiano, o estaba saliendo con los cristianos, porque el Señor me estaba moviendo de ahí, de esa falsa doctrina, una secta, y un cristiano que básicamente era como mi mejor amigo de esa misma iglesia. Él me enseñó los videos de la gran piedra de molino de los hermanos, y yo empecé a mirarlos, y ese vato también los estaba mirando, y hablábamos, o dijeron esto, dijeron aquello. Pero ese cuate, man, nunca creyó en el nombre. Él no tomó el nombre, man. Y yo sí creí en el nombre. Con los mismos videos, las mismas enseñanzas de los hermanos. Él no creyó en el nombre y yo sí creí en el nombre. Él seguía clamando en Jesús y en Jehová. Y yo le decía, ese es el nombre de un demonio y Jesús no existe. Y él nomás decía, no sabemos, no sabemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu no habló detrás de él, man. El Espíritu no le dijo, hey, este es el nombre. Hey, vete por este lado, manda la verga a los cristianos. Este es el camino a seguir. La gran piedra de molino es la casa del Señor, es la iglesia. Él no escuchó esa voz, man. Y muchos escuchan esta verdad y no lo entienden. Como dice acá la escritura, y les parece ridículo. Como dice aquí, todo les suena ridículo. El Señor es negro, ese güey está loco, dicen. O el Señor odia a la raza de Saúl, el autoproclamado hombre blanco. O Dios no es racista, tú eres el racista. Y el Señor es machista. Él dice que Él no le permite a la mujer que enseñen. Dice que se callen en la congregación. Tú eres el machista, man. El Señor no es machista, el Señor es puro amor. Y esta verdad les parece ridícula, porque no escuchan la voz, man, ni la van a escuchar. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Porque ahí esta verdad es profecía. El espíritu de Yahushai es profecía, man. El espíritu de profecía. Y entendemos lo que va a pasar en el futuro, entendiendo esta verdad. Sabemos en el tiempo en el que estamos, como dijo Yahushai. Cuando miran las hojas de la higuera cayendo, sabes que para no decirlo mal, dice, creo que es,
dice Mateo 24:32. Pero mejor vamos aquí. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, Selah, que ya dije cuando caen, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Entonces, leyendo la escritura, leyendo el libro, podemos saber el tiempo en el que estamos. Sabemos que viene un dispositivo electrónico, el microchip. Sabemos que viene la tercera guerra mundial y sabemos que luego va a venir el Señor. Persecución, sabemos en qué tiempo estamos. Porque el Espíritu nos da el entendimiento. Juan 14:17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y esta verdad es espiritual, man, es el Espíritu. El Espíritu Santo, Rakakwadash en paleohebreo, la lengua santa. Y creo que aquí en esta... es un hermano, man. Yo fue. Vamos a escuchar un poquito de este hermano que fue a la piedra. All right. Now what you have here is the Ten Commandments written in Paleo Hebrew. All right. And us here at Great Millstone, we through faith believe that this is the ancient Hebrew. All right. We call it the Lashawan Quadash, which Lashawan means tongue or language, and Quadash means holy. So the holy tongue, the holy language, is the Hebrew. All right. You know, and we give double honor to our apostles and elders because, you know, they taught us the right way, man. You know what I'm saying? You know, in this lesson, we give credit to Elder Apostle Ariam Lab for his channel, GMS Lashawan Quadash. All right, you also got the brother Monagun in DC with his channel, GMS Army of 144. All right. And, you know, a shout out and salutations to all you brothers that's diligent in Hebrew, man. You know, because that's our language. All right. And I also want to give credit to the brother Menadizak Yahawada. All right. GMS Menadizak Yahawada from the LA camp, because he had a video with this Edomite coming here. And the Edomite said in that clip that the Lord's name is Yahweh. All right. Y está el edomita, que claramente dice el nombre del Padre correctamente. Pero como mencioné, hay israelitas que se miran como un gringo, como un chino, como un árabe, como un musulmán. Y si son miembros del electo, se van a levantar y van a saber que son israelitas. Por fe, por el Espíritu. He realizes, oh shoot, I forgot a commandment. I just for not. Aquí. For not. Dice, estas élites envían sus mejores eruditos a traducir con precisión los escritos antiguos del pasado. ¿Qué es esta piedra? Dice, ¿cómo se dice en el mundo para decir una mentira debes saber la verdad? ¿Dónde me quedé? Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, que es el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad,
que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 4:6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Juan 8:43. Porque no pueden entender ustedes mi mensaje, pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. 6:44, Juan 6:44. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a esta verdad a menos que haya sido escogido. Vamos a una cita bíblica poderosa, man. Poderosa. Porque esta escritura está en punto con los elegidos, man. Los elegidos fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que nadie puede ser convencido, nadie que no fue predestinado a ser salvo en estos últimos tiempos va a entender esta verdad. Efesios 1:4, según, ¿dónde dice? Vamos aquí a la NTV, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Mashiach para que seamos santos e intachables. Y en la NBV dice, desde antes que formara el mundo, antes de la creación del mundo, del planeta, dice, Dios nos escogió. Dios escogió las almas que iban a estar en esos cuerpos israelitas que pertenecen a los elegidos, a la elección. Nos escogió para que fuéramos suyos a través de Mashiach y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y a esta primera dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. El Padre, Él escogió un grupo de almas. El Señor escogió básicamente los israelitas que iban a ser salvos en estos últimos tiempos, porque únicamente la salvación le pertenece a la casa de Israel. Ninguna otra nación puede ser salva, pero sí hay israelitas que se miran como las otras naciones por la maldición del esparcimiento, ¿no? Nuestra gente se rebeló al Padre, nos quebró el pacto, no siguieron mandamientos, leyes, estatutos, no siguieron el pacto, y una de las maldiciones que nos dio el Padre a nosotros los israelitas es que fue que Él nos desterró de la tierra y nos esparció por todas las naciones. Y hay sin número o hay un montón pues de escrituras que hablan del esparcimiento, de la dispersión. A ver.
Esta es una escritura, Ezequiel 11:16, dice, por tanto di, así ha dicho Yahweh, el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por tierras, con todo esto, eso les será por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y les daré la tierra de Israel. Cuando el Señor regrese, Yahushua regrese, Él va a levantar a los israelitas por todo el mundo, a los elegidos, no a todos los israelitas, a los elegidos de la nación de Israel. A ver si... Deuteronomio 28:15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos, que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te alcanzarán. Y del 15 al 68 son maldiciones. Aquí va a estar largo. Pero bueno, ustedes hermanos pueden leer Deuteronomio 28 y van a ver que esas maldiciones nos aplican a nosotros, los llamados afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles, que estamos jodidos, que hemos sido esclavizados por el autoproclamado hombre blanco, que él es Esaú Edom. Jeremías 13:24, por tanto los esparciré como paja arrastrada por el viento del desierto. Ezequiel 22:15, yo te dispersaré entre las naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia. Y hay bastantes escrituras, pero esto es el espíritu, esto es la fe de los elegidos. Saber que somos israelitas y esperar misericordia del Señor, que seamos miembros del electo, porque no podemos asegurar que somos miembros de la elección, pero por fe lo creemos. Tenemos fe en que somos miembros del electo y esperamos recibir misericordia del Señor. Juan 6:44. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Porque hermanos van a morir, hermanas van a morir, pero van a resucitar. Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esta verdad no es para todos. Como dice aquí, como este vato y yo éramos dos viendo los videos de la gran piedra de molino, y él no creyó en esta verdad, él no creyó en el nombre del Padre. De igual manera, como aquí hay dos mensajes, uno cree y otro no. Otro quiere ser convencido, pero no te podemos convencer. No hay nada para convencerte. Si el Espíritu no te lo revela, no hay nada que yo ni ningún hermano podamos hacer. Pero si eres miembro de la elección, si eres de esas almas predestinadas a ser salvos en estos últimos tiempos, pues vas a venir a la verdad, vas a creer, va a quedar esa semilla sembrada y luego va a ser nutrida por estas lecciones y vas a comenzar a crecer, a entender, a caminar en esta fe. Si eres miembro de la elección, y si no, pues entonces vas a seguir clamando en Jesús o Joshua o Yeshua o Jehová o Yahvé, lo que sea. Lucas 17:33,
Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será dejado y uno será tomado y otro dejado, man. Así es esta verdad, man. Puedes estar con un compa mirando los videos, tú vas a creer y el otro no, o ¿qué tal tu primo? Tal vez estás con tu primo o tu papá escuchó o tu hermano de sangre y uno lo va a tomar y el otro no, ¿cane? Porque esta verdad es espiritual, es por fe. Y con esto espero que haya sido edificante, que haya dado respuesta. Y sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Su nombre es Yahweh, en el nombre de su amado Hijo Yahushai, en el nombre de Rakakudash. Y doble honor a los apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS, la gran piedra de molino. Shalom Guabarak a la elección. Shalom Shabbat. Kalakiam Guav. Shalom, shalom.